Primer seminario, El agua y tu ciudad. Todos somos parte de una cuenca, la Cuenca del Valle de México. Derecho humano al agua y saneamiento. La ONU destaca que el Estado debe proporcionar a la población agua potable y saneamiento de manera suficiente, accesible y económicamente asequible. El coste de servicios de operación y el mantenimiento debe sufragarse entre los usuarios. En México, el derecho humano al agua se reconoció en febrero de 2012 y está plasmado en el artículo 4 de nuestra Constitución. El derecho al agua implica una responsabilidad. Por ello, a través de la educación socioambiental se busca sensibilizar y concientizar a la ciudadanía sobre el uso, manejo y reuso del agua. Primer seminario, El agua y tu ciudad. Todos somos parte de una cuenca. Bienvenidos. Bueno, sean todos bienvenidos y bienvenidas a la sesión número 5 del primer seminario El agua y tu ciudad. Todos somos parte de una cuenca, en su edición 2021, la Cuenca del Valle de México, organizado por la Oficina de la UNESCO en México, la Oficina Regional de Ciencias de la UNESCO en Montevideo, el Grupo de Trabajo de Educación y Cultura del Agua y la Comisión Nacional del PHI para México, la CONAMEXPI. Antes que nada, queremos agradecer a todos su participación en el día de hoy. Hasta el momento hemos tenido la presencia de asistentes de más de 23 países, no solo de América Latina y el Caribe, por lo que queremos agradecer mucho su compromiso con esta actividad. El día de hoy abordaremos el tema 5, Derecho Humano al Agua y Saneamiento. El objetivo de esta sesión es dar a conocer las características e implicaciones de disponer de agua y saneamiento en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible para consumo personal y doméstico. Esta sesión, al igual que las sesiones anteriores, quedarán disponibles en la página de Facebook del Grupo de Trabajo Educación y Cultura del Agua, cuya liga dejaremos a través del chat. Cada una de nuestras sesiones cuenta con la participación de un experto internacional, quien a través de un mensaje introductorio presentará la perspectiva a nivel internacional y regional del tema. Contaremos también con las intervenciones de 2 expertos mexicanos que nos compartirán sus conocimientos en el tema. En esta ocasión, nuestro diálogo será moderado por el maestro Roberto Olivares, a quien le damos la bienvenida. Roberto Olivares es ingeniero civil por la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional y cuenta con una maestría en Administración Pública y un posgrado en Comunicación Social, Finanzas Públicas y Administración de Recursos Humanos por el Instituto Nacional de Administración Pública, con diplomado en Dirección de Organismos Operadores de Agua y Saneamiento por la UNAM, un máster en Regulación de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado por la Universidad Argentina de la Empresa. Fue director ejecutivo de la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles, director general de la Sociedad Mexicana de Ingenieros e integró el Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Hidráulica por 3 periodos. Fue presidente del Comité de Gestión por Competencias del Sector Hídrico de la SEP y fue el primer presidente del Consejo de Cuenca del Valle de México. Se desempeñó como director general de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México, la ENEAS. Bueno, sin mayor preámbulo, le cedo la palabra al maestro Roberto Olivares. Muchas gracias. Camila, muy amable, muchas gracias. Un saludo sin duda a nuestros participantes y a quienes nos siguen en las plataformas. Es un privilegio y realmente vale la pena felicitar a los organizadores, al Programa Hidrológico Intergubernamental de UNESCO, a UNESCO México, al Comité Nacional Mexicano del PHI, el CONAMEXPI, y sobre todo, lo enfatizo, el Grupo de Trabajo, Educación y Cultura del Agua, América Latina y el Caribe, que han hecho un esfuerzo notable, los hemos seguido por mucho tiempo. Pues estamos sin duda en este primer seminario, El agua y tu ciudad. Me parece muy atinado el haberle colocado este eslogan, todos somos parte de una cuenca, y para esta edición nos vamos a referir a la cuenca del Valle de México. Es importante que hagamos el conocimiento a quienes nos siguen que estamos transmitiendo en Facebook y Zoom
y que por favor todos nos hagan el favor de desactivar los audios en la plataforma Zoom, pero los comentarios y las preguntas las vamos a recibir por chat en ambas plataformas, y es fundamental que nos indiquen su nombre, la institución a la que representan, para que los expositores puedan dar respuesta a las preguntas. Es fundamental, diría yo, este esfuerzo que se hace, y el tema del derecho humano al agua tiene una relevancia importante. Desde 1977 en Mar del Plata se empezó a hablar del tema del derecho humano en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Agua en Mar del Plata. En el 92 en Río de Janeiro, la Confederación de Naciones Unidas de Medio Ambiente y Desarrollo también se hizo énfasis en este tema. Y yo recuerdo muchos de los compañeros en el 2006 aquí en la Ciudad de México, en el cuarto foro mundial del agua, en el 2006, y en los sucesivos foros, el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo, último en Brasil, se ha hablado con insistencia acerca del tema, pero para suerte de todos, en el 2010, el 28 de julio precisamente, Naciones Unidas genera un pronunciamiento al respecto, y nuestra legislación en México en 2012 tenemos esta referencia. Es muy importante que todos estemos en la intención de poder darle a nuestra audiencia información acerca del tema de derecho humano al agua, y quisiera para ello, en primer término, pedirle a nuestro amigo el señor Guillermo Fernández Maldonado que por favor nos dé una introducción acerca de esta visión, esta perspectiva de Naciones Unidas en relación al tema del agua en el marco de esta resolución a la que yo aludía de julio de 2010 sobre el derecho humano al agua. Esta situación la conocemos muchos, es una asignatura pendiente. Tenemos la visita en el 2018 del señor Leo Heller, relator de Naciones Unidas, en mayo precisamente 2018, donde hizo algunas precisiones que, entiendo a la fecha, no hemos resuelto. Quisiera, si me lo permiten, dar lectura a la semblanza de nuestro experto internacional, el señor Guillermo Fernández Maldonado, que es abogado y obtuvo maestría en Administración Pública y un doctorado en Derecho ante la Universidad de Alcalá de Henares, España. En su país de origen, Perú, bello país sin duda, trabajó en el Senado de la República como asesor legal principal del Comité de Relaciones Exteriores y asesor de la Comisión Especial sobre las Causas de la Violencia y Alternativas de Pacificación en el Perú entre 1982 y 1992. Ha sido profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y profesor invitado del Instituto Nacional de Administración Pública y la Universidad de Alcalá de Henares de España y la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador. Actualmente es representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos desde el 15 de septiembre de 2020. Le pedimos a nuestro experto, el señor Fernández Maldonado, haga uso de la palabra, si es tan gentil. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias por la invitación a UNESCO, al Comité Nacional Mexicano, Programa Ideológico, al Grupo de Trabajo de Educación y Cultura, y a todas las personas que participan o exponiendo o compartiendo este espacio. Creo que el primer punto de partida para acercarnos a esto es tal vez romper una imagen que es frecuente, y es que los derechos humanos es una especie de utopía, el máximo al cual puede aspirar la humanidad. No es así. No es así. De hecho, los derechos humanos, como aparece en la Declaración Universal de Naciones Unidas, es lo mínimo, no es lo máximo. Es lo mínimo que corresponde a toda persona, digamos que no es el techo, es el piso.
Y esto es importante verlo con el sentido de urgencia, ¿no? Cuando hablamos de garantía de derechos humanos, no estamos diciendo algo para llegar a la cima, sino es para poder salir a la superficie. Así de dramático, digamos, es el tema. Y de una vez voy a plantear el otro tema, y es los derechos normalmente en el ámbito internacional se reconocen a través de tratados internacionales, al margen el nombre que tenga. Y los estados son conservadores. Entonces, en los tratados, muchas veces uno tiene que interpretar. ¿Y por qué lo digo? Porque allí nace, a partir de una interpretación, lo del derecho al agua y al saneamiento. Pero en todo caso, de alguna manera, y lo ha mencionado al inicio Roberto, quienes estaban en el tema sabían que el agua y el saneamiento son necesidades absolutamente básicas para una vida digna. Y además había históricamente un incremento de conflictividad en torno a ambos y además afectaciones. Desde falta de acceso hasta sobreexplotación, contaminación de fuentes de agua, con todo lo que supone esperar hasta los... Cuando el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que es el comité que se crea conjuntamente con este pacto, que a través de una observación general, la observación general es una interpretación que hace el comité. El comité es un grupo de expertos nombrados por los estados, por su experticia. Y en esa interpretación, en la observación general número 15, señala que en este pacto de derechos económicos, sociales y culturales no se menciona explícitamente el derecho al agua, pero sí se reconoce el derecho humano a un nivel de vida adecuado. Entonces, lo que interpretan es que este nivel de vida adecuado abarca el reconocimiento, y acá cito textual, del derecho de todas las personas a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para uso personal y doméstico. En realidad hubo que transcurrir 8 años más para que el propio comité, finalmente la asamblea, sin mencionar la resolución de la asamblea, incluya el reconocimiento al saneamiento, que lo define, y cito textualmente, como el acceso y el uso de las instalaciones y servicios de excretas y aguas residuales que garanticen privacidad y dignidad. Sin embargo, es frecuente citar conjuntamente derecho al agua y al saneamiento, como si fueran un solo derecho. Pero en realidad se trata de dos derechos complementarios, como son los derechos humanos que están interconectados, pero tienen naturaleza diferente. Y además, por naturaleza, los derechos humanos son derechos que van evolucionando en el tiempo. Ya ha sido mencionado aquí. Parte de la enorme contribución para ello son las relatorías, los informes temáticos, por ejemplo, del relator especial sobre derechos humanos al agua potable y al saneamiento. Por ejemplo, hay un informe que aborda los impactos de los megaproyectos en estos dos derechos y que precisamente se basó en buena medida de información de la realidad de América Latina. De hecho, hoy, por lo menos en el ámbito internacional, no hay ninguna duda de que estamos hablando de derechos humanos plenos con sus respectivos componentes y obligaciones. Y aquí es donde yo quisiera un poco aterrizar. Es decir, estamos hablando de derechos que tienen componentes que precisamente estos comités han desarrollado, que son los que nos permiten finalmente comparar realidad y políticas con estos estándares. Entonces, voy a mencionar los principales que espero puedan contribuir precisamente a estos análisis y eventualmente a la elaboración de políticas. El primero, que es el más obvio, es la accesibilidad física al agua y al saneamiento. Esto supone tanto a fuentes como a instalaciones y toma en cuenta tiempos y distancias. Y aquí son enfoques además interagenciales.
La Organización Mundial de la Salud ha indicado que el tiempo de acopio no debe exceder de 30 minutos y que la fuente no debería estar situada a más de 1000 metros del hogar. La accesibilidad física toma en cuenta también a aquellas personas que enfrentan obstáculos particulares. Estamos hablando de personas mayores, adultos mayores, personas con discapacidad, la niñez, aquellos que padecen enfermedades crónicas, entre otros. Más recordemos que en nuestra región alrededor de 24 millones de personas carecen de servicios básicos de agua y 91 millones de saneamiento básico. El segundo aspecto esencial, elemento esencial del derecho es la disponibilidad de agua y saneamiento, que implica abastecimiento suficiente y continuo para todas las personas sin discriminación, así como instalaciones suficientes, tanto en la esfera doméstica, pero también instituciones educativas y de salud, centros de detención, establecimientos laborales, mercados, otros lugares públicos. Y en nuestra región muchos estados reportan el acceso a servicios básicos, pero otros mecanismos de revisión, de auditoría, documentan múltiples casos de comunidades que pasan largos periodos sin agua suficiente. Y de hecho, esto fue señalado por el relator, ya mencionado aquí, Leo Heller, cuando visitó México, que incluso recorrió varias de las zonas afectadas con esta característica en la Ciudad de México. Otro elemento clave es la calidad y la seguridad del agua y del saneamiento. Estamos hablando en las fuentes, en las instalaciones, en los servicios para proteger la salud de las personas. En nuestra región, el 51% de los hogares carecen de una conexión de alcantarillado. Solo el 17% de los hogares están conectados a sistemas de tratamiento y el 85% de las aguas residuales no se tratan antes de que lleguen al mar. Un siguiente elemento es la asequibilidad. ¿Qué implica? Implica que todas las personas estén en capacidad de pagar el costo de servicios de agua y saneamiento y la higiene que está vinculada a ellos, sin que esto limite su capacidad para satisfacer otras necesidades esenciales como la vivienda, la alimentación, la salud y la educación. De hecho, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, ha señalado que el coste no debería superar el 3% de los ingresos de la unidad familiar. Y aquí creo que es importante aclarar que la garantía de los derechos humanos no exige en términos generales la prestación de servicios en forma gratuita. Pero en determinadas circunstancias, por ejemplo, si la persona o la familia no tienen la capacidad de pago, sí se convierte en una obligación del Estado velar por su acceso a una cantidad mínima indispensable precisamente para esta vida digna. La Organización Mundial de la Salud ha definido que esta cantidad mínima indispensable oscila entre los 50 y 100 litros por agua por persona al día. Otro criterio es la aceptabilidad, que supone que el agua, el saneamiento y los servicios correspondientes sean aceptables, y esta segunda parte es particularmente importante en nuestra región, y culturalmente adecuados. Por ejemplo, respecto de la cosmovisión y sistemas normativos de los pueblos indígenas. Y consideren la dignidad y la privacidad de las personas. En nuestra región hay muchos pueblos indígenas y hay casos de comunidades indígenas cuyos manantiales o pozos han sido sobreexplotados o que han sido contaminados por terceros. Y la propuesta de reemplazo son pipas de agua u otros servicios que no son culturalmente adecuados. Incluso la línea jurisprudencial en el mundo va más hacia la cosmovisión indígena. Encontramos reconocimiento ya no desde el punto de vista de las personas, sino de los ríos. Hay jurisprudencia en Colombia que reconoce a varios ríos como sujetos de derecho. Igual sucede en Nueva Zelanda. Igual el caso del río Ganges en la India.
Entonces, la tendencia mundial, además del derecho humano al agua y al saneamiento, hay un reconocimiento, digamos, a las cuencas, a las expresiones de cuencas, como sujetos de derechos. Y además, y con esto acabo, deben considerarse otros elementos respecto de grupos que han sido históricamente discriminados y vulnerados en la región. Y además, diversas perspectivas, ¿no? Por ejemplo, el impacto de las tareas asociadas al agua y al saneamiento para las mujeres y las niñas. La falta de reconocimiento de la gestión comunitaria del agua en comunidades rurales, indígenas o equiparables. La falta de servicios o soportes en los asentamientos llamados irregulares o ilegales. Y finalmente, muy en la línea del acuerdo de Escazú, las amenazas y ataques contra las personas defensoras de estos derechos. La pandemia que enfrentamos hoy ha hecho, primero, mucho más evidente, lo ha dicho la CEPAL, las enormes desigualdades en esta región, pero también ha destacado la importancia de la vigencia sin discriminación de estos derechos, para tomar medidas sanitarias tan esenciales como lavarse las manos. Y ha mostrado los rezagos históricos, la urgencia de avanzar en el pleno cumplimiento de estos derechos. Y acabo diciendo que el agua y el saneamiento no son temas puramente técnicos. Estamos hablando, y ahora con mucha claridad, de derechos humanos reconocidos mundialmente y que requieren, para su vigencia, de la aplicación del enfoque de derechos humanos en las normas, en las políticas y en los presupuestos, si queremos en este trabajo multidisciplinario lograr un cambio positivo en la región. Y yo lo dejaría ahí. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Qué amable. En verdad es un marco extraordinario para poder continuar desarrollando el tema. Coincido plenamente. Los aspectos que ha referido y además precisado, algunos de ellos los pasamos por alto, sobre todo los últimos. Ha habido manifestaciones en relación al vínculo agua-mujeres, niñas, la gestión comunitaria que es tan compleja. Y este remate me pareció genial, ¿no? Los problemas del agua no son problemas de carácter técnico exclusivamente, son problemas relacionados con los aspectos humanos, con el derecho humano. Pues estupendo, pues inicio, estupenda entrada, y le agradecemos al señor Guillermo Fernández Maldonado su participación, pero sobre todo el marco que nos deja y que deja sin duda un espacio ideal para que nuestra expositora nacional, la doctora Judith Domínguez, haga lo propio. Nosotros tenemos una cercanía con la doctora en muchos aspectos. Hemos realizado algunas cuestiones en forma conjunta. Hemos coincidido en muchos espacios vinculados con el sector y con el derecho humano al agua y al saneamiento. Creo que es muy pertinente dar la semblanza. Nos vamos a quedar muy cortos porque Judith tiene en el tiempo que dedica a la investigación y a otros aspectos, pues muchos méritos, pero diremos en principio que Judith es profesora investigadora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México. Es el nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, y sus líneas de investigación son política y derecho de aguas, derecho humano al agua y gobernanza ambiental. Judith ha publicado pues bastantes libros, destacamos la política del agua en México a través de sus instituciones de 1917 a 2017, otro más relativo al derecho humano al agua y al saneamiento, otro titulado Agua y Territorio, uno más, el monitoreo social del derecho humano al agua y saneamiento, otro hacia un posicionamiento de gobernanza del agua en México, uno más, la calidad de agua en México y España, tratamiento jurídico y financiero, y la prevención y control integrados de la contaminación. Entre otros
logros y participaciones, debo decir, integró el documento de posicionamiento de las Américas para el 6º Foro Mundial del Agua en Marsella, Francia. El documento de posicionamiento se llamó Gobernanza del Agua en las Américas y fue coordinado por la Organización de Estados Americanos. Es muy pertinente, Judith, que podamos escuchar de tu parte el punto actual, punto de vista de la visión en relación al derecho humano. Si eres tan amable, por favor. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Rafael Val, por la invitación a participar en este seminario para abordar el tema del derecho humano al agua. Es un gusto verles virtualmente. Quiero abordar cinco temas en estos 20 minutos que tengo. El primero es presentarles un proyecto que desarrollamos en el Colegio de México sobre el Observatorio de Seguridad Hídrica, donde precisamente 2 temas estratégicos que trabajamos es el del derecho humano al agua en zonas urbanas y en zonas rurales. Un marco conceptual, un marco programático y un marco jurídico, y los desafíos que yo identifico para la Ciudad de México y para los que son obligados a garantizar este derecho humano al agua. Sin más, quiero mostrarles la página, la pueden ustedes encontrar, del Observatorio de Seguridad Hídrica. Tenemos un proyecto que se llama Seguridad Hídrica Urbana en la Ciudad de México, donde precisamente ahora estamos terminando el tema de inundaciones urbanas, inundaciones pluviales urbanas. Aquí solamente es un ejemplo de la cartografía. Aparte hay un análisis programático y jurídico e institucional sobre las debilidades que hay aún para poder atender estos 2, el fenómeno de inundaciones, ¿no? Y el de desabasto también. Bueno, el libro al que se refería Roberto es ya tiene algunos años que trabajamos precisamente con el IMTA, cuando estaba Rafael Val, El Derecho Humano al Agua y Saneamiento, que es un libro didáctico, dirigido a estudiantes, pero también a organismos operadores. Nos dimos cuenta que era muy práctico y muy útil para explicar qué era, ¿no? Cuál es el mínimo al que se refería el ponente anterior, el mínimo básico al que están obligados a cumplir, y ha tenido una buena aceptación este libro, que se puede descargar virtualmente. Otro de los proyectos estratégicos que estamos trabajando desde el 2018 es el acceso al agua en zonas rurales. Aquí ustedes pueden ver esta publicación que trabajamos en 3 estados de la República sobre el fortalecimiento de la participación comunitaria en la gestión del agua en México. Está publicado también electrónicamente. ¿Y cuál es el planteamiento en este? Es encontrar soluciones a partir del diálogo de saberes, es decir, del saber científico y del saber comunitario, basado en el fortalecimiento social, es decir, la creación de capacidades sociales para poder gestionar, pero por supuesto previamente está la identificación conjunta del problema, es decir, no lo hacemos los investigadores ni los gestores, que como bien decían puede resultar en un problema, en no ser la solución más adecuada culturalmente e incluso económicamente. Ahora mismo que estamos trabajando en Veracruz, en la Sierra Náhuatl de Zongolica, nos damos cuenta que la solución que las comunidades, que los comités de agua encuentran son mucho más baratas que lo que está presupuestado como mínimo, digamos, por la Comisión Nacional del Agua. Por lo menos la mitad cuando ellos la realizan, y por supuesto añadiendo esa dimensión cultural para poder, por ejemplo, cuando se trata de baños secos, para que los acepten, para que los usen y no sean unas bodegas. Esa ha sido una lección muy interesante y muy importante que puede retroalimentar las políticas públicas en materia estatal y local. El marco conceptual, 2 ideas básicas que yo quiero presentarles, vinculadas a garantizar el derecho humano al agua. ¿Para qué no? Está bien, los derechos humanos están vinculados y son inherentes a la dignidad humana, pero también para garantizar y para disfrutar del bienestar. Precisamente ese es el enfoque de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El ser humano en el centro de las políticas, en el centro del desarrollo, obviamente para vivir con bienestar. Y en ese sentido, el agua es fundamental.
porque sin agua suficiente no es posible el desarrollo ni el bienestar o reducir la desigualdad o la pobreza, que es el fin último de los ODS. Ahora, ¿con qué perspectiva? ¿Con qué perspectiva vamos a trabajar nosotros o abordar los problemas de falta de agua? La primera es un enfoque de conservación de los recursos, por supuesto, ¿no? Un enfoque socioecológico, es decir, no solamente es la conservación de los recursos hídricos en sí mismas, que ya tiene valor, sino junto con la perspectiva socioecosistémica que algunos llaman, es decir, mostrando la complejidad que esa conservación lleva cuando tú le añades ese otro subsistema que es el sistema sociedad. El enfoque, por supuesto, basado en derechos humanos, que es el planteamiento de los ODS, pero previamente ya se en otros foros, sobre todo foros mundiales del agua, ya se había destacado, ¿no?, enfoques basados en derechos humanos, ¿no? Cualquier acción de política pública, cualquier acción pública, tiene que partir de este enfoque, es decir, del respeto de todos los derechos. Y aquí hay un planteamiento que quiero aclarar, al menos desde mi perspectiva. No son derechos asociados a los demás, son derechos indivisibles, porque todos están en el mismo nivel de importancia, ¿sí? Es decir, el derecho humano al agua, el derecho humano al medio ambiente, el derecho humano a la salud, por mencionar a los que están vinculados y que la Suprema Corte en México les llama indivisibilidad de los derechos, interdependencia de los derechos humanos, que cuando entran en conflicto se puede ponderar, pero están en el mismo nivel, ¿no? Todos los derechos humanos, estos tres por lo menos que yo he mencionado. Por supuesto, la gestión y el uso eficiente del agua y la participación social que hoy en día se destaca en los organismos internacionales y sobre todo en los nacionales, en las organizaciones nacionales, para democratizar las decisiones. Pero también hay que añadirle que no solo es democratizar, sino que implica también una corresponsabilidad que es muy importante poner en el centro de la discusión. ¿Sí? Y sobre todo tratándose del derecho humano al agua, que sería pagar, no solo participar, que está muy bien, sino pagar también la tarifa que nos corresponde. De otra manera, no se concretiza esa corresponsabilidad gobiernos-sociedad. El segundo concepto también que me parece importante ahora mismo es el reducir la desigualdad, y aquí ya voy a ir aterrizando a la problemática en la Ciudad de México. En el país se ha mostrado los extremos que hay en muchos factores, ¿no? De los mexicanos, pero en esta ciudad precisamente es tremendamente desigual y el agua lo ejemplifica. Precisamente la pandemia de COVID nos mostró que afectó aún más a la población en situación de vulnerabilidad, es decir, colonias que ya tenían un suministro intermitente, que aquí se le llaman tandeos, que ya tenían tandeos, colonias con mala calidad del agua, entonces hubo que tomar medidas emergentes. No había un plan de contingencia, salvo 5 ciudades, y creo que son muchas, pues, las que estoy mencionando, tenían, entre ellas Monterrey a la cabeza, un plan de contingencia, y la pandemia, era una contingencia por salud, ¿no? Una contingencia sanitaria, y es decir, tenía un plan para hacerle frente, y aún así, pues, toma desprevenido, pero en la Ciudad de México no. Entonces vimos que lo que hubo fue planes emergentes de la alcaldía de Tlalpan, de la alcaldía, y cada uno con sus medidas diferentes, ¿no? Conforme consideraron que era la manera de responder. Entonces, nos muestra no solo la desigualdad, sino la falta de previsión que todavía existe en una ciudad tan grande o en un país tan grande como el nuestro, ¿no?
Entonces, me refería a los ODS, específicamente al 6, no voy a abordar, solamente decir que México ha estado activo, pues este es un informe que aquí pueden ver y que pueden encontrar en línea, de los avances y el monitoreo y la selección también hizo, porque el ODS 6 tiene varias metas, hay varios subindicadores que había que trabajar y sin embargo cuando se ponen manos a la obra se dan cuenta que no hay información sobre todo para poder trabajarlos y entonces se seleccionaron, me parece que 3. Ahora no sé cómo esté, si ya se trabajan más, pero en el 2018 cuando se hizo ese reporte eran 3 los que se iban a reportar. El marco programático, la idea de bienestar está en el centro del Plan Nacional de Desarrollo. El objetivo es que la población de México viva en un estado de bienestar y el Estado, y esto es algo muy importante, el Estado en su conjunto es el garante de estos derechos. Entonces ya empezamos, ya se identifica a quién corresponde el Estado en su conjunto, pero eso también es muy grande, ¿no? Tenemos que decir que desmenuzar todavía un poco más. El Estado es el garante de estos derechos humanos. El programa que recientemente en diciembre se publicó 2 años después de iniciado el gobierno, el Programa Nacional Hídrico, también se refiere, es el primer eje, el de agua y saneamiento, y aquí hay acciones que quiero destacar que se van dando aún en ausencia de ley. Efectivamente, en el 2012 se incorporó en la Constitución, no se ha emitido la Ley General de Aguas por problemas políticos, problemas de constitucionalidad, problemas de interpretación jurídica, de qué quiso decir el legislador. Unos entienden una cosa, otros entienden un alcance mayor, pero sobre todo la politización que hay en torno pues, al fenómeno, ¿no? De crear una nueva ley, porque afecta a intereses, ¿no? El agua es politics, no solo policy, ¿no? Entonces, eso lo estamos viendo y pasan los años y no se hace la ley. Sin embargo, sí hay acciones desde el Ejecutivo y en los estados. Quizá no son suficientes para decir aquí se garantiza plenamente el derecho humano al agua, pero sí dan algunos, sí se han dado algunos pasos, ¿no? Es decir, se van llenando los vacíos, inclusive por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el Poder Judicial. Las reglas ProAgua 2021, que son las que tienen el dinero para realizar obras de agua y saneamiento en todo el país, tienen una priorización distinta a partir del 2021. Ya no es como las conocíamos antes, ahora se va a atender localidades prioritarias y para eso hay un listado de zonas de atención prioritarias en las que además se añade el tema de agua en específico y de saneamiento, el mejoramiento de la calidad del agua, el fomento, es decir, se va a dar dinero a aquellas obras que fomenten el intercambio de agua, el reuso y el aprovechamiento de gases para generar electricidad. Esto no estaba antes, ¿no? También para aquellas acciones que estén contempladas en planes de gestión estatal o municipales, y ahí entonces ya empezamos a ver que ya identificaron que es necesario coordinar no solo acciones, sino presupuestos. Y en último lugar, o bueno, no en último, también en otras, al menos en estas 5 prioridades, acciones de continuidad. Las reglas anteriores, estas eran las primeras. No es decir, si ya una obra empezó, pues vamos a darle dinero a eso, pero ahora se cambia el planteamiento, lo cual me parece bastante correcto, porque se alinea a garantizar el derecho humano al agua. Ahora, paso al tema de la Ciudad de México. La Ciudad de México, aún antes de la Constitución, de haberlo puesto en el 2012 en nuestra Constitución, o incluso antes de la Declaración de Naciones Unidas o del reconocimiento, la Ley de Aguas del Distrito Federal desde el 2005 ya tenía incorporado, al menos normativamente, el reconocimiento y la garantía del derecho humano al agua, no al saneamiento. Entonces, luego, a ver, muy recientemente esta ley ya se le cambió el nombre, ahora se llama Ley del Derecho al Acceso, perdón, se me fue, Ley del Derecho al Acceso y al Saneamiento de Agua en la Ciudad de México, aunque solo es el nombre. Realmente el contenido de la ley sigue siendo el mismo, con algunas reformas que se le hicieron. No, a ver, no fue un gran cambio, en mi opinión, ¿no? Sin embargo, sí me parece muy importante la Constitución de 2017, que es una de las más avanzadas en
en Latinoamérica por esa protección que tiene de los derechos humanos, que va mucho más allá de los derechos humanos básicos. Y entonces incorpora esos que algunos llaman de tercera, cuarta y no sé en qué generación van, ¿no? Otros tipos de derechos. Es demasiado amplio. Claro que eso, articularlo, implementarlo, pues tiene algunos problemas, pero están en la Constitución, ¿no? En materia de agua, sí que va mucho más allá de lo que dice la ley, ¿no? La ley vigente. La Constitución reconoce, por supuesto, el derecho humano al agua y al saneamiento, la gestión pública del agua y, sobre todo, establece un mecanismo que suscitó dudas de si esto podía convivir o coexistir con el amparo que tenemos a nivel federal, juicio de amparo, pero aquí algunos constitucionalistas le llaman un mini amparito, ¿no? Es decir, un amparo rápido para su protección que está ahí. No tengo noticia de que se haya puesto en marcha en materia de agua, pero sí hay un amparo previsto, es decir, un juicio mucho más rápido que el del nivel nacional. Y muy recientemente el trabajo de la comisión para sustituir esa ley, de la Comisión de Gestión Integral del Agua, de una propuesta de ley del derecho humano al agua, su saneamiento y la gestión integral y sustentable en la Ciudad de México, ya acabada al menos como propuesta, y no, ya veremos si pasará o no. Para ir concluyendo en el tiempo que me fue asignado, ¿qué desafíos hay para garantizar el agua en la Ciudad de México? Como yo les digo, normativamente, pues hay un marco robusto, porque está desde la Constitución, está en la ley, hay un sistema de aguas, es decir, una institución también me parece fuerte, no, por ello no digo que no tenga retos, pero identifico por lo menos 4 para la ciudad. El tema de las tarifas, que el de las tarifas, por cuánto no se está cobrando, y eso tenemos que ser realistas, no se está cobrando lo que vale el agua, lo que cuesta llevar el servicio público a los hogares, ¿no? Ya se tomó una medida que previamente, ya tiene algún tiempo que también se había adoptado, de diferenciar en aquellas colonias con mayor poder adquisitivo y con mayor consumo de agua para que paguen una tarifa más elevada para el uso doméstico, y para dar subvenciones, que esta ciudad da bastantes subvenciones, ¿no? Si ustedes ven la lista, iban por 240 colonias en el que se les condonaba totalmente la deuda, y ahora la pandemia, pues también se tomaron esas medidas de no cobrar en algunos meses el agua. Claro que esto pues provoca un desbalance en las finanzas, ¿no? Del organismo operador. La rehabilitación y el mantenimiento de la infraestructura para una ciudad tan grande o que tiene población flotante aquí, pues es muy costoso, y eso ya lo tienen presupuestado, ya lo presentaron en la primera sesión de este seminario. Y cultura del agua, es decir, ahorro y pago, ahorro del agua, que todavía hay derroche en esta ciudad, y la cultura de pago, aun cuando podemos, y es muy barato para algunas colonias, porque si hay una diferenciación, aún así no se paga el recibo del agua, ¿no? Finalmente, que también está entre sus ejes estratégicos, fomentar el tratamiento y el reuso del agua. Por supuesto que esto es de mediano plazo y hay que presupuestar cuánto cuesta esto. Tenemos el dinero, tiene la Ciudad de México, porque una cosa es que sea una acción estratégica y otra cosa es de dónde va a salir el dinero para fomentar y reusar. Pero digamos que en el lenguaje o en las acciones está en la línea de lo que hacen los organismos internacionales. Ahora, ¿cuál es el reto? Y esto es una reflexión para todo el país, que pueden cumplir los derechos humanos, el derecho humano al agua y al saneamiento, pueden cumplir con esta obligación los organismos operadores. No es que sean los únicos, pero son los primeros, ¿no? Los directamente señalados, o a quien acude el ciudadano cuando no tiene agua, cuando le suben la tarifa, cuando tiene un corte, en fin, cuando no tiene drenaje. Es a los organismos operadores. Ahí funciona el esquema de corresponsabilidad, también al nivel de gobiernos. Otra cosa es el de corresponsabilidad con la sociedad. Y aquí tengo 4 reflexiones con las cuales voy a terminar. La pandemia de COVID afectó sus finanzas,
en sesiones anteriores mencionaban que al menos se dejó de recaudar un 30%. Un 30% que de por sí ya no se, de por sí tienen problemas para recaudar totalmente y no cobran las tarifas adecuadas ni tienen esquemas de subvenciones adecuados. Entonces, la pandemia vino todavía a afectar las finanzas por las medidas que tomaron o porque simplemente no se puede pagar, ¿no? La población no podía pagarlo, ¿no? Son instituciones, y hay que reconocerlo, con muchas debilidades institucionales. Ese debe ser un autorreconocimiento, porque los que nos dedicamos a la investigación en este tema lo decimos, ¿no? Pero un autorreconocimiento para poder abordarlo. La mayoría sin continuidad y están sujetos a los cambios políticos. Eso en algún momento también tiene que abordarse desde el propio organismo operador. Y finalmente, la austeridad presupuestal en la que vivimos con recortes del 74% en promedio en los últimos 4 años requiere de un nuevo federalismo fiscal, un nuevo pacto, una nueva manera de distribución del dinero público de la nación. Bueno, pues terminé en tiempo, Roberto. Muchas gracias Uy, por la invitación. extraordinario. No, pero Quedo independientemente de ello, al igual que nuestro primer expositor, el señor Guillermo Fernández Maldonado, muy acertado y coincidiendo, Judith, fíjate, pues la pandemia nos pone en evidencia que poco hemos hecho, tenemos atrasos y estos desafíos, estos retos, estas debilidades que hay que reconocer, sin duda, no se ataca, sino se define, se precisa y se recomienda. Creo que estamos en esa ruta y será muy importante seguir tus trabajos, Judith, porque ese es el rumbo. No se trata de confrontar ni de tampoco hacer caso omiso de estos desafíos que son tremendos. Y contando que ya lo mencionaste, tenemos una ley para la Ciudad de México, hay un sistema de aguas robusto, claro, pero tenemos atrasos y poco presupuesto. Muchas gracias, Judith, y vamos ahora a darle la palabra a la doctora Carolina Escobar Neira, del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Aprovecho para enviar un saludo a mis amigos Adrián Pedroso y Alberto Rojas, que están realizando un trabajo extraordinario al frente del instituto. Antes de dar la semblanza, quisiera decirles, pues, a nivel regional, tenemos y se tiene, mejor dicho, una idea muy clara del potencial que tiene el instituto. El IMTA es pionero y de avanzada en términos de participación social y gobernanza. Esto es un asunto importante que debemos resaltar. La semblanza, la doctora Carolina Escobar Neira es doctora en investigación en ciencias sociales con mención en sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es maestra en psicología social ambiental por la Universidad Nacional Autónoma de México y psicóloga por la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta con amplia experiencia en formulación y seguimiento de políticas públicas, en coordinación y gestión de planes, programas y proyectos sociales relacionados con derechos humanos, gobernanza y uso sustentable del agua, así como la gestión comunitaria de los bienes comunes. También en diseño y montaje de programas de formación, capacitación y atención psicosocial, y en la organización, gestión cultural y trabajo comunitario con diversas poblaciones, especialmente con aquellas en situación de vulnerabilidad. Actualmente es la subcoordinadora de participación social del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, IMTA. Adelante, doctora, por favor. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Me siento muy honrada de participar en este escenario en el que, bueno, ya hemos avanzado mucho en el conocimiento de la cuenca, de todas sus características y demás. Y hoy corresponde un tema tan importante como el de los derechos humanos. Entonces, bueno, agradezco mucho a los organizadores y bueno, ya para entrar en materia, a ver, bien, ok.
Entonces, al momento de que nos invitan a este proceso de formación, nos plantean como objetivo el que ustedes pueden ver allí, características e implicaciones de disponer de agua y saneamiento, ¿no? Y nos sugieren unos temas para la presentación. Estos temas son derecho humano al agua potable y el saneamiento, la cobertura y la factibilidad de cumplir estos derechos, ¿no? Entonces, quiero resaltar, y empecé por allí, porque es bien interesante cómo cuando se habla de derechos humanos se habla de cobertura. Bien, no voy a ahondar en esta parte inicial, que es como el marco jurídico general, bueno, marco internacional, como la observación general número 15, ya la mencionó el señor Guillermo Fernández Maldonado, también acerca como de este marco jurídico en el cual se inserta México respecto a la garantía de los derechos humanos al agua y al saneamiento, ¿no? Entonces no voy a ahondar, y también, bueno, está en el marco ya local, pues la Constitución Política y con su reforma en el artículo 4. De aquí solamente quiero destacar algo, y es que estos tratados internacionales que suscribe México plantean, entre otras varias cosas, unos deberes para los estados, ¿no? Y estos deberes se pueden resumir en estos 4, que son respetar esos derechos, protegerlos, es decir, proteger a la población frente a cualquier amenaza que vaya a impedir su logro, su cumplimiento, cumplirlos, garantizarlos a toda su población y promover que se cumplan. Entonces, estos son los deberes que adquiere el Estado al suscribir estos derechos, estos tratados internacionales. Por otro lado, hay unos principios para el desarrollo de los derechos, para la aplicación y el ejercicio de estos derechos, y estos principios son igualdad y no discriminación, es decir, a todas y a todos por igual, en igualdad de condiciones, responsabilidad, rendición de cuentas, sostenibilidad, lo cual implica pensar no solamente en cómo tomo el agua y la llevo a las personas y con esto garantizo algo, sino también cómo se la regreso al medio ambiente, ¿no? Y cómo hago que esto sea sostenible y que pueda cumplirse el ciclo natural del agua, etcétera. Y también el principio de participación, acceso a la información y transparencia. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, no solamente estamos hablando de que yo abra la llave y salga, ¿no? Sino que estamos hablando de cumplir con unos principios, es decir, que sea igual para todos este acceso al agua, que haya una rendición de cuentas, y yo creo que a veces limitamos mucho el concepto de derechos. Al principio, el ponente inicial, el señor Guillermo Fernández, nos decía que estos derechos no son el techo, ¿no? Sino es el punto de partida, ¿no? Es el piso. Y en ese piso está también el tema de la responsabilidad y la rendición de cuentas, así como el de acceso a la información y transparencia. Entonces, es bien interesante ver cómo a veces hablamos de derechos como algo que ya se convierte en una palabra de uso común y que utilizamos para todo, pero cuando vemos las implicaciones reales es cuando estamos dándole la dimensión que realmente corresponde. Bien, entonces esto es para que no lo perdamos de vista. Bien, ya mis compañeros, en especial el señor Guillermo Fernández, ya nos dijo un poco esto, así que voy a pasarlo muy rápidamente. Estos son los criterios a los que nos referimos cuando hablamos, estos son los criterios normativos de los derechos humanos al agua y al saneamiento, ¿no? Entonces, cuando hablamos de disponibilidad en agua, estamos hablando de cantidad suficiente y estamos hablando de continuidad, ¿no? Esto es bien importante. Cuando hablamos de saneamiento, estamos hablando de que haya saneamiento para todos, a cualquier hora, y que sea suficiente. Acá nos referimos a situaciones como las que muchos de ustedes deben conocer, lugares en los que, por ejemplo, hay un baño para una población de 20, 30 personas, escuelas que tienen esta situación también. Entonces, aquí a esto nos referimos con disponibilidad, ¿no? Cuando hablamos de saneamiento. En términos de calidad de agua, estamos hablando de que sea saludable, que sea potable, es decir, que con su consumo no dañemos nuestra salud. En términos de saneamiento, es un riesgo que haya una eliminación segura, que contemos con agua
no contaminada para el lavado de manos, para la higiene menstrual y personal. Y esto es muy importante porque todos estos criterios normativos cruzan por un tema de género que es muy importante, ¿no? Entonces, en la disponibilidad vemos cómo son mujeres y niñas las que tienen esta carga y esta responsabilidad principalmente pues a su cargo. En términos de calidad, pues son ellas también las que empiezan a faltar a las escuelas porque no hay estas condiciones básicas para tener su higiene menstrual en el momento en que empieza, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aceptabilidad, que ya lo mencionaba el representante en México, que se refiere sobre todo a un tema cultural, ¿no? En términos de agua, apariencia, sabor y olor que correspondan, y en saneamiento, pues adecuados culturalmente, ¿no? Con higiene, seguridad y limpieza, ustedes podrán ver o recorrer algunas partes del país y ver cómo se instalan sistemas de saneamiento porque son baratos, porque son económicos o porque se adecúan a la región, pero no están pensados culturalmente. Entonces, estos se convierten en pequeñas bodegas, como lo mencionaba la doctora Judith, o se convierten en unas macetas muy llamativas, pero no cumplen con su función, ¿no? Entonces, a eso se refiere el criterio de aceptabilidad. Accesibilidad, de nuevo con el agua, en términos de distancia, tiempo, que todos puedan acceder. Y en términos de saneamiento, pues también hay un criterio allí de distancia y seguridad adecuada para todos a cualquier hora, ¿no? Entonces aquí vemos casos de mujeres que exponen su integridad física al trasladarse a servicios de saneamiento, etcétera. En términos de asequibilidad, pues de nuevo que sea posible de pagar, y en saneamiento, pues que los costos no impliquen la privación de otras cosas, como por ejemplo, si pago el saneamiento, pues entonces no puedo comprar las tortillas esta semana, o entonces no puedo acudir a la escuela, o mis hijos no pueden ir esta semana a la escuela. Entonces, todos estos criterios son bien importantes, los dije muy rápido porque ya al principio se habían expuesto, y todos estos son los que conforman los derechos humanos, tanto al agua como al saneamiento. Y esto es muy importante porque a veces cuando nos hablan de derechos humanos pensamos en tener agua y ya. Pero el agua no es de cualquier manera, ni de cualquier forma, ni en cualquier circunstancia, sino con todas estas características. Entonces, cuando hablamos de cumplimiento de derechos al agua y al saneamiento, estamos hablando del cumplimiento de todos estos criterios normativos. Entonces, yo solamente les dejo la pregunta, en ese caso, ¿cuántos de ustedes consideran que personalmente tienen, o sea, que para ustedes se está haciendo efectivo ese cumplimiento de derechos humanos al agua y al saneamiento? Bien, esto simplemente para dar el panorama en términos de coberturas, que era el siguiente, el segundo punto que lo quiero mencionar acá, que nos invitaban a hablar sobre la cobertura de servicios de agua potable y de saneamiento. Aquí en términos de cobertura, esto es un cálculo muy rápido, ustedes lo pueden encontrar ya en INEGI 2020, estos son datos de INEGI 2020, cobertura de agua y saneamiento en Ciudad de México y en el Estado de México. La primera columna es lo rural, la azul, la segunda columna es el componente urbano, está planteado en términos de porcentajes. Las tres primeros conjuntos hacen parte de, dispone de agua entubada dentro de la vivienda, entubada solamente en el patio o en un terreno cercano, o no disponen de agua intubada, ¿no? Esos son los tres componentes, y estos se refieren a saneamiento con los mismos criterios, disponen de drenaje, se refieren a drenaje. Si se dispone de drenaje dentro de la vivienda, en un patio o terreno, o si no se dispone de drenaje. Estas son las cifras actualizadas a 2020 para el Estado de México y para la Ciudad de México. Ustedes ven, esto no es nuevo, es una diferencia entre lo rural y lo urbano muy importante. Las coberturas en las zonas rurales siguen siendo mucho más bajas. Para el tema de agua, por ejemplo, el 45% de la población rural no cuenta con ella, y de drenaje 41.8%, y en el Estado de México es mucho menor. Esto es un elemento que sí hay que reconocer porque las coberturas a nivel rural son siempre mucho más bajas, y aquí
vemos que es una diferencia bastante pequeña, así que es algo para reconocer. Si lo ponemos en términos de personas, estamos hablando que sin agua en Ciudad de México hay 116,000 personas, 657, y sin drenaje 111,000, ¿no? Y en el Estado de México 470,000 sin agua y 345. Esto simplemente se los dejo como una información que es importante analizar y que nos lleva al siguiente punto. Y es, en estos días, el relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, el señor Pedro Arrojo, hizo una introducción en el encuentro de Agua para Todos, Agua para la Vida, y allí mencionó algunos elementos que yo quiero retomar. El primero, bueno, decía acerca de la importancia de garantizar el agua para todos y priorizar el agua para la vida. Y con esto estamos hablando de el agua para la vida implica no solamente el agua para tomar, etcétera, sino el agua que va a garantizar la sostenibilidad de todo el ecosistema, es decir, cómo estamos regresando el agua al entorno, cómo estamos permitiendo que los acuíferos se recarguen, cómo estamos garantizando que a futuro haya disponibilidad. Entonces, estos son elementos que hay que considerar, sobre todo si tenemos en cuenta un dato que también nos comentó aquí el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado, y es que el 85% de las aguas no se tratan antes de que lleguen al mar, es decir, llegan al mar sin tratar el 85% de las aguas. Entonces, las cifras anteriores que les di hablaban solamente de drenaje, ¿no? Y aquí no estamos hablando de saneamiento, entonces, de tratamiento de agua, etcétera. Entonces, ahí tenemos todavía una brecha bastante grande. Bueno, 2.200 millones de personas sin acceso al agua potable en todo el mundo. Esto, pues, es por demás inquietante. Y este acceso limitado o simplemente no se cuenta con él, se relaciona mucho con dos cosas. Una es la insostenibilidad de los sistemas acuáticos. Los sistemas acuáticos han sido tradicionalmente el botadero principal de las ciudades, de las industrias, de las empresas, y esto hace que pues, sean insostenibles en términos de cantidad y de calidad, ¿no? Y aunque, bueno, esto va cambiando con el tiempo, nos comentaban ahorita del reconocimiento que hay, por ejemplo, en Colombia como de reconocer como sujeto de derechos a los ríos. En otros lugares se sigue insistiendo que corresponde a una moda en algún momento veíamos un río y entubémoslo, ¿no? Porque el río se considera siempre algo peligroso, algo de riesgo, etcétera. Entonces, ahora ya hay como una visión mucho más integradora del manejo de estas fuentes, pero todavía nos falta mucho. Y otro tema es el de la inequidad y la pobreza, ¿no? Y cómo vemos cómo las cifras de falta de cobertura, etcétera, se empatan de una manera casi perfecta con las cifras de pobreza y de inequidad. Entonces vemos como las zonas más vulnerables, con población más vulnerable en México, por ejemplo, la población indígena, en zonas más alejadas, son las que en efecto todavía no tienen acceso, ¿no? No solamente al agua, al saneamiento, sino a servicios básicos, salud, educación, entre otras. Y entonces acá nos llamaba la atención el señor Pedro Arrojo acerca de la perspectiva comercial en la cual se ha caído respecto a la gestión del agua, y es cuando los ciudadanos dejan de ser las personas titulares de derechos a ser los clientes de una empresa. Y ahí las cosas cambian. Entonces allí estamos hablando de situaciones muy distintas, porque uno son los atributos de un ciudadano, cuya obligación es la participación, el cumplimiento de sus responsabilidades ciudadanas, etcétera. Y otra es la de un cliente, ¿no? Un cliente es una empresa, me presta un servicio, yo pago por ese servicio, si no tengo satisfacción del servicio, pues hay una oferta adicional, entonces me cambio de la empresa y ya.
Y entonces esto nos hace pensar un poco, y es la invitación que hace Pedro Arrojo y que yo comparto, es al replanteamiento de los principios éticos que están orientando la labor de todos, ¿no? De los ciudadanos, pero también de las empresas y también, etcétera, de las entidades, de los centros de investigación, de la academia, de los docentes en sus escuelas, es decir, de todos nosotros como personas, como cuáles son los principios éticos que están normando nuestra vida. Finalmente, dejo algunas reflexiones. Unas preguntas básicas, y son, ¿el reconocimiento entonces de los derechos es suficiente? Ya vimos que hay una reglamentación institucional, hay una reglamentación internacional, perdón, están reconocidos en la Constitución. Ahorita la doctora Judith Domínguez nos planteaba cómo en la Constitución local de la Ciudad de México también está reconocido. Entonces la pregunta es si ese reconocimiento es suficiente. Si no lo es, entonces, ¿cómo logramos la operacionalización? Es decir, ¿cómo hacemos que en efecto se garantice progresivamente el acceso a esos derechos? La otra es la forma como se miden las coberturas. ¿De qué nos está hablando? Nos está hablando de infraestructura, nos está hablando de capacidad de operación de una entidad, nos está hablando de capacidad de operación de un organismo, o de qué nos está hablando y para qué nos sirve esta información, ¿no? Entonces, a partir de estas coberturas estamos planteando metas, estamos diciendo si aquí no tenemos o tenemos una cobertura de, no sé, 30%, ¿cómo anualmente vamos a ir creciendo? Es decir, ¿nos está sirviendo para esto? Finalmente, si los arreglos institucionales nos están facilitando el cumplimiento de estos tratados internacionales. Entonces, una propuesta básica es, primero, pues medir para gestionar, ¿no? Necesitamos medir para saber qué es lo que qué es lo que nos falta, ¿no? Para hacer planes de gestión, para hacer planes locales. Y aquí está, pues, los planes locales y su priorización para el cierre de brechas, ¿no? Esto es importante, hacer una planeación enfocada en el cierre de brechas a partir de una medición muy clara. Y los planes diferentes para contextos diferentes. No podemos tener un plan general para todas las personas que tienen, por ejemplo, falta de agua en su casa cuando los contextos son bastante distintos, ¿no? Entonces, hacer planes un poco a la medida. Ya para finalizar, simplemente, bueno, hay unos proyectos estratégicos en el INTA que los invitamos a que conozcan y que van muy en la vía de esto que estamos mencionando acá, de, por ejemplo, medir para gestionar. Entonces, el primero es el de la formulación de indicadores de derechos humanos al agua y al saneamiento, que son distintos a los indicadores de coberturas, que son los que encontramos en las cifras INEGI, ¿no? Estos son descriptores de una situación, para eso son las cifras de INEGI, para describir un contexto con sus características particulares. Y esta es una propuesta de indicadores de derechos humanos al agua y al saneamiento, que de hecho estamos trabajando con la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México. Es un trabajo que venimos adelantando hace más o menos 1 año y medio y que esperamos más o menos en mayo o en junio contar ya con una propuesta integradora. Bueno, el tema de atención a comunidades indígenas, es decir, con estas poblaciones, aquí estamos trabajando con los yaquis, en la Sierra Huirrárica y y en nuevos municipios indígenas de Morelos, ver cómo podemos hacer esta atención a estas comunidades indígenas desde una perspectiva de derechos que involucre todos estos criterios normativos que les mencioné hace un rato. Tenemos el Observatorio Mexicano de Conflictos por el Agua, también desde una perspectiva de derechos, en donde podemos ir identificando qué elementos nos van indicando alertas o nos van desatando alertas tempranas para la atención de posibles conflictos por el agua. Y finalmente tenemos una intervención de derechos humanos, organizaciones locales y agua en México, que se vincula con el último, que es la Ley Modelo de Sistemas Comunitarios de Agua y Saneamiento. Esta Ley Modelo, en ella el INTA participó de manera pues muy importante junto con Amexit y la FAO Mesoamérica, para generar esta Ley Modelo de Sistemas Comunitarios, que fue aprobada hace 2 viernes en el Par Latino, y es una ley a la que ahora tienen acceso todos los gobiernos en
Latinoamérica y el Caribe para adaptarla a sus realidades locales. Entonces, esta es una parte bien importante porque del reconocimiento de los sistemas comunitarios es que podemos empezar a hablar de fortalecimiento de la gestión de estos sistemas comunitarios que son los que en lo rural principalmente garantizan progresivamente los derechos humanos al agua y al saneamiento. Y con eso termino. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Muy amable, doctora. En verdad Un tiempo. es muy interesante y este cambio me parece extraordinario, este tránsito de ciudadanos a clientes, pues es exactamente el punto. Necesitamos, como lo ha dicho la doctora Judith Domínguez, ubicarnos en ese contexto. Estamos hablando de servicios de agua potable y saneamiento que cuestan, estamos hablando del derecho humano al acceso al agua, que es un derecho inalienable. En medio tenemos esta situación y vamos, si les parece, a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos tiempo suficiente. Nuestro amigo Guillermo Benjamín Pérez Morales le hace una pregunta a nuestro compañero, el señor Fernández Maldonado, que si cree él que en algún momento se logrará llegar al verdadero derecho del ser humano al agua y saneamiento con la forma en que los gobiernos toman en cuenta actualmente la importancia de dichos conceptos. O sea, usted, señor Guillermo Fernández, respondería a esta pregunta. ¿Estaremos en verdad en posición de que se llegue al verdadero derecho del ser humano al agua y saneamiento? ¿Cómo lo considera? Lo tenemos a usted no lo veo en pantalla, lo veo incluso con el micrófono apagado. Si le parece, haríamos otra consulta para dar tiempo a la doctora Judith Domínguez. Judith, te pregunta este señor Guillermo Pérez Morales, que qué estrategias considera se pueden implementar para realmente considerar que hasta los que no pagan el servicio puedan tener acceso al derecho del agua y saneamiento. A ver, yo creo que la Ciudad de México es uno de los ejemplos de esas estrategias que se implementan, ¿no? Hay una condonación donde se sabe que no se puede, bueno, no se puede, no lo sé, ¿verdad? No soy técnica, donde no se da agua continua, es decir, las 24 horas, los 7 días, y entonces se condona, ¿no? Hay una condonación total del pago del agua y sale un decreto anual y cada año aumenta el número de colonias, ¿no? También es indicativo de qué pasa, ¿no? Es decir, cada vez hay menos agua. Podrían surgirnos muchas preguntas, ¿no? ¿Por qué aumenta el número de colonias condonadas, ¿no? Hay otra solución son las tarifas sociales, ¿no? Que ahora se implementaron con el tema de la pandemia. Las tarifas sociales precisamente es un ejercicio muy bien pensado, pero para eso se necesita información. Es decir, conocer exactamente quién paga, qué consume, su nivel de ingresos. Es decir, hay que hacer un censo que para una ciudad como esta, pues que lleva también su tiempo, pero implementar tarifas sociales focalizadas a la persona, a la vivienda y no a la colonia. Porque la colonia o las colonias, al menos en esta ciudad y en este país, no son homogéneas, ¿no? Hay ricos, pobres, hay de todo, ¿no? Hay de todo en una colonia. Entonces, el dar una medida para exentar a una colonia o dar una subvención a una colonia, pues no es, se te escapan ahí algunas cosas, ¿no? Los detalles, precisamente. Entonces, las tarifas sociales son otras formas. Y hay algo muy importante, y creo que es acercarse mucho más a la población, ¿no? Para preguntarle cuál es la calidad, cómo te llega, cuántos días te llega, no lo que cree el sistema de aguas o cualquier organismo operador que pasa, porque tiene la mitad de la visión, ¿no? La mitad de la versión. Entonces la otra es, bueno, a ver, en qué, si sabemos que no puede haber continuidad, ¿en qué horario es el más adecuado?
darte esta agua, ¿no? Entonces ese acercamiento es muy importante, ¿no? Ese diálogo con el que tiene que pagar. Y ese convencimiento, porque si de pronto, como pasa en la mayoría de los organismos operadores, cambian la tarifa de un día para otro, sin haberlo anunciado, sin haber hecho esa comunicación o esa labor social, entonces viene el rechazo. Claro, muchas gracias. Para la doctora Carolina Escobar, la pregunta es, ¿considera que se podría implementar una tarifa tarifaria como la de la Comisión Federal de Electricidad para que sea más viable el obtener recursos para que puedan operar los organismos operadores de agua potable y alcantarillado? Bueno, pues ese es como la meta de los organismos operadores y el gran reto que tienen es acerca de las tarifas, ¿no? Pero el tema es que las tarifas van ligadas a medición y la medición es algo que todavía tiene mucho por hacerse en México, en la Ciudad de México, en el Estado de México y en general en todo México, porque hay tarifas unificadas, no se mide realmente el consumo, etcétera. Entonces, respecto a si es ideal plantear tarifas diferenciadas, por supuesto, y debería ser por hogar, ¿no? Es decir, lo que acaba de decir Judith, debería ser por hogar lo que consume cada hogar y ahí establecer una tarifa, con base en eso cobrar, etcétera. Pero el tema es si el cobro de las tarifas nos va a permitir un mayor cumplimiento de los derechos, ¿no? Y esa es la pregunta real, porque las tarifas pueden existir y pueden organizarse, pero en la transparencia de la gestión de los organismos operadores, en el cumplimiento de los ciudadanos también con sus obligaciones y responsabilidades, es en donde radica el núcleo de dónde se van a sacar los recursos para esta garantía. Entonces, el tema de las tarifas sí cruza por muchas otras cosas, pero por eso hablamos primero de la medición. Y en el SACMEX hay una iniciativa de medición y una preocupación al respecto bastante importante, que ha tenido avances, pero pues que finalmente sí implica inversiones pensadas a largo plazo, ¿no? Bien, muchas gracias. Judith, si eres tan amable, de la Universidad de las Américas Puebla, David Eduardo Guevara Polo, te pregunta, ¿cómo sugiere usted manejar la generalizada oposición que se tiene a la participación privada en el suministro de agua potable para uso doméstico? Y comenta, me parece que la participación privada puede contribuir a garantizar el derecho humano al agua y el saneamiento. Bueno, es un tema bastante difícil de contestar, ¿no? En este contexto actual. ¿Qué pasa en el mundo? Hay una tendencia a la remunicipalización de los servicios públicos, ¿no? A volver a retomar esa idea de servicio público. Y como servicio público es obligación del Estado prestarlo en condiciones, quiere decir un servicio de calidad, ¿sí? Cualquiera que sea, el de luz, pero este es más importante, ¿no? Porque tiene que ver con la dignidad y con la supervivencia. Entonces, es volver a la idea del servicio original de 1800 del servicio público, ¿no? El servicio público es una de las funciones esenciales del Estado. Ahora, ¿qué pasa? ¿Puede el Estado garantizar ese servicio público? Debe, así lo dice el PND, ¿no? El Programa Nacional de Desarrollo, el Estado garante de derechos ahora, pero para eso también se requiere presupuesto. Lo que vemos es una reducción presupuestal importantísima, ahí están los datos, ¿no? En promedio del 74% para agua y saneamiento. ¿Cómo? Entonces, el complemento o la otra cara es, pues, cobrar una tarifa, pero tampoco es aceptada socialmente, o permitir participación privada, menos aceptada, ¿no? Socialmente ahora mismo. ¿Por qué? Por los abusos que ha habido, ¿no? Y que hay todavía en muchas concesiones y ahí hay que reconocer que el Estado no ha sabido, el Estado en cualquier nivel de gobierno, en este caso el estatal y el municipal, no ha sabido hacer contratos correctamente, contratos de concesión. Porque pasa en otros lados. Quizá el agua tiene sus particularidades, ¿no? Y de ahí viene el rechazo. Entonces, si tú no haces, si el gobierno no tiene la capacidad institucional
o jurídica para hacer un contrato adecuado, pues obviamente han surgido todos esos abusos, ¿no? Entonces son dos cosas, una tendencia a la remunicipalización para volver a retomar una de las funciones esenciales del Estado, que no es renunciable y parece que se alejó, y la otra es no ha sabido manejar aquellos casos de participación cuando así lo decidieron, ¿no? Porque su marco normativo se los permitía. No supieron, hubo muchos abusos, en otros más o menos, también hay casos que también no podríamos decir son de abusos, pero más o menos se ve una gestión ahí más o menos aceptable, según las encuestas que hacen en esos organismos operadores del país. Entonces, pues no es un tema que pasa otra vez por la politics, ¿no? Es decir, no es... yo creo que si se hicieran contratos correctamente, pues podría a lo mejor funcionar. ¿Podría funcionar para qué? Quizá no para el servicio de agua, quizá no para el drenaje, pero el tratamiento y el reuso, que es tan caro, construir plantas de tratamiento, hay dinero público que alcance, porque la función de servicio público que corresponde al Estado viene con dinero público. ¿Hay dinero público ahora mismo que alcance? Si la respuesta es sí, pues claro, eso es lo ideal, ¿no? Y si no, entonces, ¿cuál es la vía, no? No es fácil de contestar para quien toma las decisiones, ¿no? Yo como investigadora solamente lo pongo ahí sobre la mesa, la discusión. Muchas gracias. Finalmente, para la doctora Carolina Escobar, el señor Raúl Sánchez pregunta, ¿considera usted que para asegurar el derecho humano al agua en México, tomando en cuenta la diversidad que existe, es necesaria la creación de la Secretaría del Agua y un ente regulador independiente? Bueno, pues es la pregunta del millón. Sí se requiere un organismo fiscalizador o que haga el seguimiento a las acciones. Esa ha sido una de las grandes críticas a la estructura actual del agua, de la gestión del agua en México, y es que el mismo organismo, en este caso la CONAGUA, se encarga de administrar, gestionar, es como juez y parte, ¿no? Y esa es como la gran crítica, y porque además tampoco tiene la capacidad de hacerlo. El tema de las concesiones es un tema muy delicado, del cual ya se ha hablado muchísimo y parece inmanejable, ¿no? Entonces se otorgan concesiones, pero no hay quien supervise, no hay la capacidad institucional para hacerlo a pie juntillas como debería ser, ¿no? O las descargas, por ejemplo, las descargas industriales y demás, hay unos convenios y hay unas concesiones para descargas y demás, pero ¿quién supervisa que esa descarga, si se cumpla con la calidad que se tiene que cumplir, en forma y en tiempo como se debe hacer? Entonces, yo sí considero que se requiere una entidad que supervise y que tenga esa capacidad y que tenga además las herramientas jurídicas y las herramientas prácticas para tomar acciones, ¿no? Pero por el momento pues no se tiene, y es una gran falencia. Entonces sí considero que se debe hacer. Ahora, crear una secretaría particular del agua, las secretarías se encargan de la formulación de política, ¿no? Y las entidades descentralizadas se encargan de la ejecución de esa política. Y por otra parte, tendría que haber una entidad que se encargue de la supervisión de la formulación de la política y de la ejecución de la misma. Entonces, creo que son niveles distintos, y allí hay que llegar a un diseño institucional que permita separar funciones, pero que permita también hacer todo el seguimiento desde la formulación de política hasta la entrega de los resultados, ¿no? Muy bien, muy claro. Pues vamos a concluir nuestra participación agradeciendo las expresiones, aportaciones del señor Guillermo Fernández Maldonado, de la doctora Carolina Escobar Neira y de la doctora Judith Domínguez Serrano, porque es claro, es evidente, se requiere un nuevo acuerdo, una nueva situación que nos ponga en ventaja para alinear política pública, leyes sin duda, presupuestos, reglas, participación en general, lo que aquí se ha visto, porque el derecho humano al agua, así como lo presenta este primer seminario, es algo fundamental. No podemos dejarlo en términos sueltos. Este es un esfuerzo importante del
Programa Hidrológico Internacional de UNESCO México, con Amexpi, de PHI en México, y del Grupo de Trabajo, Educación y Cultura del Agua de América Latina y el Caribe. Muy agradecido a nuestros participantes y sin duda a los organizadores. Muchas gracias y le dejamos la palabra, por favor, a Camila, muy gentil, por permitirnos estar en este evento. Muy amables. Bueno, muchísimas gracias, Roberto, por tu moderación. Y muchísimas gracias a nuestros expositores, a Carolina Escobar Neira, Judith Domínguez Serrano y Guillermo Fernández, por sus excelentes presentaciones. Y bueno, muchas gracias a nuestra audiencia también por sus interesantes preguntas y por su participación en este evento el día de hoy. Les recordamos que la grabación de este seminario va a estar disponible en la página de Facebook del Grupo de Trabajo PHI-LAC UNESCO, Educación y Cultura del Agua. Los invitamos a sumarse al próximo evento, el siguiente martes, 2 de marzo, en el mismo horario, a través del mismo link. Y el tema que vamos a ver en esa oportunidad va a ser el de potabilización y calidad del agua. Así que los esperamos verlos pronto y buenas noches a todos, buenas tardes. Muchas gracias.